Hola, ¿cómo les va? A los alumnos de segundo les cuento que hoy vamos a hablar y vamos a ver el desplazamiento, cómo se desplazan los animales, ¿sí? Algo ya habíamos visto, ya habíamos dado, venimos trabajando con qué son los animales, les voy a hablar un poquito más sobre qué son los animales y cuáles son sus características, pero nos vamos a centrar en cómo se desplazan, ¿sí? Los animales, recuerden que como venimos diciendo, ya varias clases y ustedes lo tienen muy claro, son seres vivos porque cumplen con el ciclo vital. Sabemos que los animales, como todo ser vivo, tienen un cuerpo, en este caso los animales, compuesto por cabeza, tronco y extremidades. Y sabemos que las extremidades son aquellas partes del cuerpo de todos los animales que le permiten trasladarse de un lado a otro. Y a la vez también sabemos que los animales viven en todo tipo de ambiente. Podemos encontrar animales en el ambiente terrestre, en el ambiente aéreo y en el ambiente acuático. Vimos también por qué los animales se trasladan. Y estuvimos hablando de que los animales se trasladan para poder conseguir su alimento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la alimentación es una función vital? ¿Sí? Esto significa que todos los animales, en realidad esto es una característica de todos los seres vivos, necesitamos alimentarnos para tener energía, para poder realizar todas las actividades, para que nuestro cuerpo funcione bien y para poder continuar con el desarrollo de la vida. Entonces, los animales necesitan trasladarse, principalmente para conseguir su comida, pero les cuento que también se trasladan para conseguir su refugio, también se trasladan para relacionarse con otros seres vivos, también se trasladan para protegerse, para poder reproducirse. Hay un montón de funciones, un montón de causas por las cuales es muy importante que los animales se trasladen. Así que si hay una parte importante del cuerpo de los animales son las extremidades. Y como les dije que los animales necesitan trasladarse, estas extremidades, ¿se acuerdan que hablamos de que se diferenciaban entre un animal y otro? Depende de dos cosas. Depende del ambiente donde viva, como acá, depende del ambiente donde viva. Este animal vive en un ambiente totalmente diferente a este, ¿sí? Depende cómo se traslade, va a ser la forma de sus extremidades. Entonces, depende del lugar donde habite y depende del cómo se traslade, va a ser esas formas y esas características que tengan las diferentes extremidades de los animales. ¿Sí? Es como para hacer un repasito general y final ya de lo que vimos. Pero miren lo que les voy a mostrar. Vamos a ver entonces, depende qué tipo de animal es, depende del lugar donde viva y depende cómo se traslade. Vamos a ver justamente eso hoy. ¿Cómo es que se trasladan los animales dependiendo de sus características y dependiendo del lugar donde habita? A ver. Hay distintos, como les mostré, distintos tipos de animales. Vamos a ver ahora los animales que caminan y corren, ¿sí? Vamos a verlos ya directamente en movimiento. Fíjense, el caballo, en este caso, estamos viendo distintos animales terrestres, veloces. En este caso, tanto si yo miro el caballo, ¿sí? Como en este caso esto es un puma, primero que tiene patas, se traslada en un ambiente terrestre, ¿sí? Como verán, es un ambiente terrestre. Estos dos animales corren, o sea que se trasladan corriendo, y la particularidad de estas extremidades, primero que se llaman patas, ambos tenían 4 patas y son muy desarrolladas, tienen mucha fuerza para poder justamente trotar, correr. Fíjense, agarran una velocidad enorme, sobre todo los felinos, ¿sí? Porque tienen justamente que atrapar presas. Acá tengo otro animal terrestre con otro tipo de patas. Los elefantes, por ejemplo, que también tienen patas muy fortalecidas para sostener el peso de su cuerpo, también se trasladan caminando o marchando. En este caso, los animales, estos elefantes,
que tienen otro tipo de alimentación, no necesitan agarrar velocidad, pero así todas sus patas, al trasladarse caminando y marchando, también son muy fortalecidas por el peso de su cuerpo. Vamos a ver los animales que vuelan. Lo vamos a ver en movimiento. Fíjense, tienen patas que las está ayudando a pegar ese salto para después desplegar las alas para poder desplazarse por el aire. Fíjense que alas muy grandes, las abren demasiado para poder levantar vuelo y así subir o bajar en el aire. Fíjense cómo ahora hace como un vuelo sostenido, se abalanza y tiene otras extremidades que son las dos patas, que en este caso encima los ayudan para agarrar su presa. O sea que estos animales, vamos a volver un poquito para atrás, estos animales tienen dos patas y dos alas. Las alas, fíjense las patas como se estiran, nada que ver si yo comparo, a ver, acá, si yo comparo las cuatro patas de los felinos, por ejemplo, gordas, más robustas, fortalecidas, con los músculos muy desarrollados para agarrar velocidad, en este caso, estas patas son finitas, mucho más livianas, porque estas patas le permiten, además de caminar, balancearse o se ayudan para poder pegar esa especie de salto para poder volar. Pero lo que sí tienen muy grande en esta especie de aves son las alas para poder desplegarlas y volar, ¿sí? Así todas las patas entre las aves varían. Como les mostré, fíjense que las patas de esta ave, de los cóndores, de las águilas, están un poco más fortalecida la parte de esta extremidad por el solo hecho de que las usan de garras. Vamos a ver los animales que nadan. Los animales que nadan, obviamente, que están en un ambiente acuático, ¿sí? Y no son solo los peces. Fíjense esta tortuga, lo habíamos visto en la clase pasada. Esta es una tortuga acuática porque el medio en el que vive es acuático, ¿sí? Fíjense que estas son patas que las usan como una especie de aleta, por eso tienen esta forma que se asemeja más a una aleta que las patas, ¿sí? Y para que vean en el caso de los peces, fíjense que tienen aletas y el movimiento que hace esta aleta no es el mismo de las que hacen estas aletas más adelante cerca de la cabeza. Unas les sirve para bajar y subir en el agua y otras les sirve para avanzar o quedarse en un mismo lugar, depende del movimiento que haga. Y frené porque quiero que vean el movimiento que hacen los peces. El cuerpo, la ondulación que es el cuerpo dentro del agua, también junto con las extremidades que les estuve nombrando, les sirven para que puedan nadar. Fíjense. Fíjense cómo pueden sostenerse o pueden avanzar, como ahora. Depende del movimiento que hagan los distintos tipos de aletas, ¿sí? Ahí vemos un tiburón, distintos tipos de peces, algunos agarran más velocidad. Fíjense esa ondulación que les dije. Y vamos a los animales que reptan. Los animales que reptan muchas veces les decimos que son animales que se arrastran. También viven en un ambiente claramente terrestre, pero como está acá, también podemos encontrar animales que reptan en el agua, ¿sí? Hay especies de víboras que son acuáticas, por ejemplo, que salen a la superficie, la parte de la cabeza, para respirar, pero algunos reptan. Fíjense. El caracol, todo tiene su cuerpo. Les voy a contar algo con respecto a las lombrices y el caracol. Como no tienen extremidades, como por ejemplo las patas, las alas, las aletas, ¿sí? No tienen este tipo de extremidades, su cuerpo
van a ver, sí, si hacen, por ahí, acá medio no se ve porque justo está en el agua, pero tiene una, sobre todo en las lombrices y en los caracoles, en las babosas, tienen, su cuerpo larga una sustancia media gelatinosa y esa cosa pegajosa que si uno se la imagina y tuviese que agarrar, nos da como cosa porque es eso gelatinoso, les sirve para ir resbalándose y los ayuda a trasladarse tanto por la tierra como a trepar distintas superficies y no caerse. O sea que hay animales que hay unas sustancias que les permite la movilidad, ¿sí? Pero claramente son animales que reptan. Muy bien. A ver, entonces, tenemos animales que caminan, corren, trotan, marchan, ¿sí? Estos animales por lo general tienen patas y viven en un ambiente terrestre, ¿sí? Después tenemos los animales que vuelan, que decimos que viven en un ambiente aeroterrestre, desplegando sus alas y tienen 2 alas y 2 patas. Recordemos que hay aves que no vuelan, ¿sí? Pero tienen también extremidades que se llaman alas, siempre son 2, y las patas. Acuérdense que la cola también es una extremidad. Después tenemos los animales que nadan, que sus extremidades son las aletas, pero podemos encontrar todo tipo de animal acuático también, como las tortugas, que también nadan, los peces, distintos tipos de peces. Tenemos los animales que reptan, que son aquellos que se arrastran, que acá no podemos marcar una extremidad en particular, pero son animales que se arrastran ¿no? por la tierra por diferentes superficies. Bien, vamos a continuar en otro video. Les voy a mostrar otras particularidades, porque no son las únicas maneras correr, marchar, nadar, volar, no son las únicas maneras de trasladarse, ¿sí? Hay otras, que la vamos a ir viendo según algunas otras particularidades. Y no se olviden que hay animales que viven en distintos tipos de ambiente, que pueden ser que vivan muchas veces en un ambiente aéreo o aeroterrestre, y hay animales que pueden vivir en un medio acuático, pero a la vez también pueden vivir en un medio terrestre. Así que vamos a ir viendo otro tipo de maneras de trasladarse. Un animal puede tener más de una manera de trasladarse. Ahí lo vemos en el video número 2, ¿eh? Después de este, los espero en el video 2.